En el año 2003 nació GAM y estamos en el año 2023. En este año hacemos 20 años la compañía, 20 años en el que hemos, bueno, ya sabemos la gran mayoría la historia de GAM, en la que se han hecho grandísimas cosas, se han aprendido muchas cosas, se ha innovado, se ha crecido, se ha trabajado en diferentes líneas de negocio durante todos estos 20 años y un granito de arena es esta iniciativa dentro de la innovación social de abrir las puertas para que todos podamos aprender de referentes, como en este caso es Alex Lawton. Y digo esto de hacemos 20 años porque hoy es la edición número 20, es un número bastante especial. Así que queríamos traer algo que fuese sustancial para nuestra compañía, como es ya desde algunos años el motor, lo que nos lleva, que es el dato, que de hecho hay hasta un departamento que tenemos trabajando para que podamos tomar las mejores decisiones con el dato. Y esto es a lo que nos viene Alex, que tiene una experiencia en el mundo del marketing, ahora del data science espectacular, a hablar. Así que os animo a interrumpir si hace falta, le preguntamos, si no después hacemos ronda de preguntas y hacer esto realmente un charlando. ¿Vale? Le damos un fortísimo aplauso y empezamos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todas y a todos por invitarme hoy a estar aquí. La verdad que decía ahora, ¿no?, que desde fuera una empresa como GAM pues puede parecer, ves las grúas, ves tal, y cuando entras aquí ves realmente cómo trabajáis y tengáis un espacio así, que tengáis estas iniciativas, pues realmente creo que es algo que dice mucho, ¿no?, y muy diferenciador. Entonces, yo soy Alex, actualmente pues, he vuelto a Asturias después de estar más de 25 años fuera y me dedico pues, históricamente al mundo del marketing y los medios. Primero trabajando para otros en varias empresas internacionales y luego fundé lo que es mi agencia, ex-agencia ahora, Infinity Media, que llegó a ser una de las 3 más grandes del país entre las independientes y a la vez una compañía internacional que era un holding donde incluimos a empresas como la mía, pero de otros países, ¿no?, para crear una red mundial para competir con los Big Six que están en el mercado, que se llama Local Planet, que a día de hoy pues, tiene oficinas en unos 70 países y maneja una inversión de unos 17 billones de dólares. En ese proceso, que es un poco de los que vengo a hablaros hoy, que como he terminado en casa, felizmente, pero además con la pipa, Bedrock y ahora con un nuevo proyecto de agencia, tiene mucho que ver con el tema, ¿no?, el tema del hype. Entonces, el hype, igual que las curvas del Pedroso, ¿no?, o las curvas del circuito Spa en Bélgica, ¿no?, tan famosa, que me decía mi amigo José Luis antes, hay una curva que es la curva del hype de las innovaciones, que es una curva que describe muy bien Gartner y que tiene mucho peligro para las empresas, ¿no? Es aplicable a todos los ámbitos, pero en particular en el ámbito de lo que tiene que ver con el dato, la ciencia del dato, la inteligencia artificial y demás disciplinas, es una curva que tiene mucho peligro. Tiene mucho peligro porque se alimenta del desconocimiento. Se alimenta, es como una serpiente que se come el desconocimiento y que genera incertidumbre. Y tiene pues, unas causas de por qué se produce. Tiene unas consecuencias de no abordar bien este tema y además tiene pues, algunas soluciones que quería compartir hoy desde la experiencia personal, ¿no? Entonces, básicamente, ¿de qué se trata esa curva, ¿no? ¿Qué es? Pues es una curva donde las innovaciones que llegan al mercado y llegan a las empresas, primero, crecen muy rápido, ¿no?, las expectativas muy rápido, muy por delante del valor real que puede tener ya sea la inteligencia artificial, el dato en este caso, frente a lo que pues, se puede hacer con ellos. Se implementan antes de tiempo en las organizaciones y luego llevan a una caída, que es lo que se llama la caída de la desilusión, y después es cuando progresivamente esa curva empieza a volver a subir poco a poco y es cuando realmente empiezan a tener esas soluciones valor, ¿no? Cuando yo estaba en ese proyecto anterior mío, era responsable a nivel mundial
entre otras cosas, el producto, ¿no? A nivel, eran diferentes agencias de diferentes, iba a decir planetas, porque a veces lo parecía, pero de diferentes países, pero todos en definitiva hacíamos lo mismo, ¿no? Y nos unía que competíamos en un mercado que en el 85% de la cuota del mismo está dominada por multinacionales cotizadas, ¿no? Y nosotros éramos los pequeños, ¿no? Los peleones. Y entonces, para poder competir mejor en el plano internacional, decidimos crear esa red y había que hacer algo que fuese homogéneo, ¿eh? Entonces, es mi rol ahí, aparte de ser uno de los fundadores y todas esas cosas, pero en la operativa era crear un estándar internacional donde un cliente entre en España, en Londres, en México, en Estados Unidos por la puerta, si estamos trabajando en un cliente internacional, vea que trabajamos de la misma manera, utilizamos el mismo lenguaje y tenemos las mismas soluciones, ¿no? De soluciones vosotros sabéis mucho, además. Entonces, en ese proceso, una parte muy importante era la tecnología. Y dentro de la tecnología, pues en el mundo del marketing y los medios, el tema del dato pues, siempre ha estado ahí, de cierta manera. Yo vengo de hacer estrategia, planificación, y siempre hemos usado datos, ¿no? Datos estructurados, para conocer insights, para tomar mejores decisiones a la hora de plantear estrategias. Entonces, parte de mi rol era definir qué teníamos que hacer con este asunto, ¿no? Y ahí es donde realmente, una cosa que ya más o menos me había dado cuenta, pero lo confirmé, ¿no? O sea, nosotros como agencia de medios pues lidiábamos con las televisiones, con las revistas, nos explicaban cuáles son sus soportes y teníamos que decidir qué le planteamos a un cliente y qué no. Claro, en el momento que en lugar de ser soportes, lo que estás reuniéndote es con empresas tecnológicas, cada uno te está vendiendo su moto, ¿no? Entonces, llega un momento que te das cuenta que la organización está totalmente, con unas expectativas totalmente infladas de lo que puede hacer esas tecnologías, porque la información que te está llegando no es veraz, ¿eh? La información que te está llegando, en ese caso, yo, que era responsable de este tema internacionalmente, pues estuve varios años viajando por el mundo, reuniéndome con diferentes posibles partners, proveedores, para definir cuál era ese kit de soluciones, ¿no? Y claro, cuanto más avanzaba, más confundido estaba. O sea, cuanto más gente veía, menos entendía. Y cuanto más países visitaba, peor. Entonces, te acabas dando cuenta que ni siquiera la gente hablaba el mismo lenguaje, ¿no? O sea, en un sitio me decían que un data analyst era una cosa, y un data scientist era otra, y un data engineer era otra. En otro sitio me decían que tenían un data scientist cuando me acababan de decir en otro lado que eso era un data analyst. Y yo estaba totalmente perdido con esto, ¿no? Y mi responsabilidad hacia mis socios y hacia la organización y los clientes pues era que no hubiese esa confusión, ¿no? Quiero decir que esta parte de esta curva es terriblemente difícil de navegar. Y uno de los primeros aprendizajes es que no se puede hacer solo, ¿eh? Que se ha de hacer incluyendo más personas, incluyendo muchas veces las organizaciones se olvidan de la gente que tiene dentro. O sea, en la propia organización, en vez de decir tiene que ser tú, encárgate de esto, tiene que ser una cosa que sea mucho más inclusiva con el resto del talento, ¿no? Eso es uno de los aprendizajes para mí fundamentales, porque además mitiga una de las grandes causas de esto, que es el famoso FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out. Si tú en la organización incluyes a más personas dentro de lo que es todos esos procesos, pues ya estás mitigando eso, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a mi experiencia, al final dije, mira, aquí lo que falta es formación. Me di cuenta que en todas las agencias internamente, y yo mismo lo que sabíamos venía de los discursos de los comerciales con los que hablábamos y de los proveedores, ¿no? Entonces, lo que hice en ese momento fue, dije, mira, no tengo tiempo ni para dormir, pero me voy a hacer un posgrado en MIT sobre inteligencia artificial aplicada a estrategia de negocio. Y realmente yo no me interesaba sacarme el título, me interesaba escuchar lo que tenían que decir. Y realmente en la primera semana lo entendí, ¿no? O sea, entendí que la ciencia del dato, la ingeniería del dato y la analítica del dato, lo que son exactamente. Ahora es mucho más fácil de entender, hay mucha más literatura ya por ahí afuera, pero estoy hablando de 2012, 2013, 2014, ¿no? Y lo que es, ¿no? Básicamente,
por dejarlo claro, no es ni más ni menos que el usar el conocimiento colectivo o la información que ya existe, usando ingeniería del dato, extraer esa información, ponerla en un sitio donde después se puede visualizar de una forma, lo que ya tienes ahí, que ese es el BI, se puede analizar, pero sobre todo cuando pones ciencia, lo que tienes que descubrir ahí, mediante los algoritmos y demás, es cosas que no sabías, por eso es una ciencia, ¿no? Entonces, luego la analítica es el analizar la información que sale de ahí, pero algo que parece tan sencillo y en tantos países, y a ver que todo el mundo entendiese lo mismo, no lo es tanto, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, ocurren muchas cosas, ¿no? Tienes influencia de la información que te llega de diferentes presentaciones. Luego, en estos momentos de los hypes, que ahora vuelve a haber otro, como veis aquí arriba del todo está la inteligencia artificial generativa, que ahora mismo está ahí, está a punto de pegarse el leñazo. O sea, que cuidado, porque no se soluciona todos los problemas de la humanidad, ni mucho menos, ¿eh? Ni nos va a comer un brazo, ni nada de eso. O sea, realmente hay varios factores con los que hay que tener cuidado. Uno de ellos, como os digo, es lo que es la información que hay en los medios mainstream, en los periódicos, en las revistas, en la televisión, etcétera, que muchas veces desde el sensacionalismo, desde la desinformación, generan expectativas sobre información que no es correcta. También hay que tener cuidado con LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Ahora no para de ver robots jugando al fútbol, no sé si los visteis. Robots jugando al fútbol, al ping-pong, al tenis, son todos de mentira. O sea, no existe eso. Esos son unos tíos que están haciendo CGI y poniendo eso ahí, y los que lo sabemos o lo sabéis, que seguramente los que estáis aquí sois conscientes, pero hay mucha gente que no lo es y que se piensan que eso existe y que eso es verdad y están acojonados, hablando mal, ¿no? Cuando son todo parte de ese bombo que se genera alrededor de las cosas antes de tiempo, ¿no? Hay muchos años para que pueda hacer un robot eso. Otro amplificador, como os digo, es de LinkedIn, pero todo el resto de los medios sociales y para más INRI, el fake news. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de no gestionar esto bien y de lo que ocurre en este momento, ¿no? Cuando las cosas caen abajo? Eso yo lo llamo cosecha propia, ¿no? El síndrome del déjà vu, ¿no? ¿Qué me pasaba a mí? Yo me iba ahí con el resto de los socios fundadores de las agencias de todos los países al Comité de Dirección Mundial de tal y planteaba un poco la hoja de ruta. Y me pasa ahora, ¿eh? Me pasa ahora cuando voy a ver a un posible cliente o una empresa. Siempre hay alguien que dice, eso ya lo probamos y no funcionó. Siempre. Siempre hay alguien que dice, eso ya lo probamos y no funcionó, porque hay dos cosas. Que haya probado algo aquí antes de que fuese posible que funcionase, evidentemente no funcionó porque no lo tenías que haber hecho. Tienes que haber esperado. O simplemente ya lo tenemos aquí. Eso ya lo hacemos, eso es que está aquí. Que en una reunión interna pues se ha dicho, hemos hablado sobre esto, estamos trabajando con un proveedor sobre no sé cuántos, entonces ya pusimos la cruz en la casilla de que esto está cubierto. Y no, o sea, este asunto, cuando hablamos de ciencia del dato, no puedo enfatizar lo importante que es. No es un cambio, no es una cosita más dentro de una organización, cual sea que fuera la organización. Son soluciones para las personas, para hacer mejor su trabajo, pero no para reemplazarlas, no se debería de ver así. Son soluciones que amplifican las capacidades humanas a lo bestia. Entonces, saber utilizarlas desde su forma más mainstream, digamos, ¿no? Que las aplicaciones, como te puede ayudar un ChatGPT como si fuese casi Word, ¿no? O sea, para ayudarte a hacer documentos y no para reemplazarte haciendo documentos, hasta temas mucho más avanzados, son cosas que dan una ventaja competitiva bestial en cuanto a eficiencias, a rapidez, flexibilidad y valor añadido de cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de organización o departamento. Aparte de este síndrome de déjà vu y de lo que os digo de poner la cruz en la cajita,
no gestionar bien esto desde el principio, lo que ocurre es que también pues siempre hay valientes, ¿no? Y esos valientes en las empresas son los que hay que cuidar, no torturar. O sea, es los que levantan la mano, intentan ir para adelante y poner, yo los somos los iniciadores, arrancar una iniciativa alrededor de algo donde hay mucho desconocimiento, incertidumbre. El peligro de nutrirse de información, digamos, inflada, es que las expectativas sobre esa persona también se inflan. Y el tortazo de esa persona luego se castiga. Y eso no puede ser. Y eso no puede ser porque lo que ocurre si haces eso es que generas terror en la organización. Generas una cultura del miedo al cambio, una cultura de miedo a dar un paso adelante y proponer cosas que son buenas para la empresa, y una cultura donde acabas teniendo que llamar a consultores como Accenture para que vengan a validar las cosas, ¿no? Porque no te crees lo que dice tu gente. Y eso creo que muchas veces es muy injusto con las personas, y yo lo he vivido muchas veces, ¿no? Que explicas, te llegas tiempo, intentas plantearlo, me pasaba en aquel proyecto, y así acabé separándome de él, viniendo para casa, pero porque llega un momento que tú eres parte de ese ruido. Te das cuenta de que aunque eres la persona que tienes que proponer esas cosas en la organización, ya no y hay tanto ruido y tanto barullo que ya no confían ni en ti, los demás, ¿no? Y cómo tú dices que lo tuyo está bien porque lo has mirado y lo demás está mal, si no hay un orden y no hay una confianza, ¿no? Entonces, para mí, esa palabra es fundamental, la confianza. En gestionar todo esto en una organización y saber cuándo, de verdad, hay que aplicar los esfuerzos en cada cosa, requiere sobre todo confianza y una cultura de confianza interna donde no se castigue el error. Yo siempre digo lo mismo, o ganas o aprendes, pero no o ganas o castigas, ¿no? Ganas o aprendes, el aprendes hay que documentarlo y hay que compartirlo con la organización, con iniciativas como las que tenéis aquí. De parte tenéis un espacio fantástico para hacerlo. Que cuando alguien hace algo y se equivoca, en lugar de esa persona, digamos, ser represaliada, esa persona debe de ser puesta aquí a explicaros a los demás ese error, para que la organización incorpore el aprendizaje y así acorte la distancia al éxito. Porque no se trata de que no sirva, porque el síndrome del déjà vu a lo que lleva muchas veces es ya lo probamos y no vale. Eso no nos funciona. Esto lo he oído 1000 veces. No nos funciona. Ostras, o sea, si no lo hemos intentado en serio, hemos intentado una iniciativa antes de tiempo y ya lo hemos tachado de la lista. Entonces, este asunto del dato, la mal llamada inteligencia artificial, requiere mucha prueba y error, requiere muchos valientes que intenten hacer cosas en su departamento, y eso requiere lo que es empujar esa cultura de confianza y una cultura muy abierta, ¿no? Que escuche voces tanto de fuera como de adentro. Entonces, en mi caso, todo ese proceso fue un proceso muy difícil, y además, bueno, al final yo volví para aquí, acabamos creando una compañía que se dedica a ayudar a otros, que es Bedrock, a entender esto como solución al problema que yo mismo había vivido, ¿no? Pero no desde lo técnico. O sea, esto se ha de hacer desde lo humano, se ha de hacer desde la cultura, se ha de hacer con procesos colaborativos donde incorporas a todos los stakeholders, diseño estratégico, llámalo X, ¿no? Pero al final no se puede llevar adelante ningún tipo de proyecto de tal calado y con tanta importancia si no se entiende en cuenta a todos los demás a la vez, y desde la gestión del cambio, y el cambio a veces que requiere cultural la compañía, ¿no? Y luego viene la parte técnica, que por supuesto es importantísima, y la validación de los líderes técnicos que están en la organización ya, ¿no? Pero no iniciativas únicas, soluciones, digamos, impuestas y por Real Decreto o porque lo dijo alguien, ¿no? Eso nunca va a funcionar. Entonces, en nuestro caso, me llevó a crear Bedrock. Ahora estoy arrancando
Remotive, que José Luis, que está ahí, es socio, y con un socio inglés, que va a ser competencia de lo de antes, incorporando todos estos aprendizajes y también a la creación casi más importante, porque afecta a todo lo demás, de la pipa, ¿no? Que la pipa, los que no lo conozcáis, está en Gijón, es un antiguo llagar, pero es un proyecto sin ánimo de lucro, que lo que pretende es generar la confianza de lo que os hablo, ¿no? O sea, ese déficit de confianza que puedes tener en una empresa, en una persona, en una empresa, la pipa lo que pretende es, tanto para lo mío, pero para el resto de las personas y las compañías que están ahí involucradas, solventar el problema que tenía de confianza. Porque al ser un ecosistema plano, inclusivo, donde puede participar todo tipo de personas, con tal de que o empresas, con tal de que tengan una idea o un proyecto, permite aprender no solo internamente unos de otros, sino aprender unos de otros por fuera, de personas que están en cosas que no tienen nada que ver con lo tuyo, pero que también a veces tienen los mismos problemas porque son estructurales y son de mercado a todos, como puede ser la inteligencia artificial, sin la desconfianza de saber que te están vendiendo algo, ¿no? Ahí lo que se trata es pues lo que estamos haciendo aquí, de compartir aprendizajes, dudas, de compartir esto ya lo dije, aprendizajes, dudas, compartir miedos, oye, no es ir a la pipa a preguntar a la pipa o a mí, es que ahí hay una comunidad que estamos creando, ¿no? Que permite pues hablar unos con otros, como estáis haciendo vosotros aquí, de una forma mucho más abierta. Y esa para mí es la palabra más importante, ¿no? O sea, la de la confianza. Tienes que buscar entornos de confianza dentro de la empresa y fuera, para conseguir que a lo largo de esta culebrilla, que además no para de moverse, saber identificar. Aquí te permite descubrir con más confianza lo que es cada cosa y cuando si es relevante para mí lo primero, si lo tengo que activar ya o si me tengo que esperar. Saber cuándo es el momento, en caso de que lo tengas identificado como algo que crees que es importante para ti, cuándo lo tengo que activar y cuándo lo tengo que activar, si lo tengo que activar internamente, si tengo que reclutar personas, si tengo que contar con partners externos o cuál es mi estrategia para la activación de esa iniciativa estratégica de la compañía, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente cuando esto, después de pasado el tortazo, la mayoría... O sea, hay cosas que desaparecen. Esas son las que hay que identificar aquí, que esto eso ya no es ni hype, eso directamente son bulos, ¿no? Eso hay que filtrarlos lo primero. Pero las cosas que muchas veces tienen un hype importante, que luego se pegan el tortazo, aquí es donde hay que tener un plan estratégico, porque aquí empieza lo que llama la curva del enlightenment, ¿no? De la ilustración, y que lleva al plató de la productividad. Que esto es cuando esa solución de verdad va a traer valor a la compañía. Y seguramente, habiendo hecho bien el proceso y estando un paso por delante de los competidores, traerá un valor a la compañía ya intrínseco, pero además un valor competitivo frente al resto del mercado que permitirá coger una posición más fuerte a vuestra organización. Y bueno, básicamente esto, no sé cómo voy de tiempo, pero venía a decir esto. Yo creo que si me queréis preguntar cosas y hacer esto un poco más así interactivo, ¿no? Os puedo contar más detalles sobre todo ese viaje, ¿no? Y tal, y los tropezones, pero que son muchos. O sea, sobre todo el mensaje de aquí es confianza y respeto a los que se equivocan por hacer cosas, ¿no? La gente que no hace nada no se equivoca. Muy fácil instalarse en eso no va a funcionar. O sea, está lleno el mundo de gente así, ¿no? En todas las empresas hay muchísima gente que se sienta ahí y se dedica a opinar sobre lo que proponen los demás y a evaluar desde el no, que es la zona de seguridad y la zona de confort, que como mecanismo defensivo, ¿no? Es decir, eso no va a funcionar, ¿no? Y luego, la mayoría de las veces, vea listo que fuiste, acertaste, porque estamos hablando de cosas que no se sabe si van a funcionar y precisamente por eso hay que gestionar mucho mejor el tema y aportar, ¿no? No directamente ir en contra. Entonces, esa parte yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, que no sirva esa palabra en estos procesos. El no ya lo tenemos, o sea, pero con el no ganas. A mí lo que me interesa como
empresario es la persona que hace una cosa que quizás se equivoca 8, pero de repente 2 veces de esas 2 valen mucho dinero y tienen mucho valor para todos los demás, ¿no? Los que están en el no, al final es un bucle eso, vas a estar ahí toda la vida, no vas a avanzar, ¿eh? Entonces, bueno, un poco eso. Muy bien, pues si os parece, pasamos a turno de preguntas. Si alguien tiene cualquier duda, cualquier cuestión. Y como tengo el micro, voy yo, ¿vale? Bueno. Yo quería preguntarte tu opinión explícita, si puedes poner la anterior, sí, sobre la inteligencia artificial generativa, que es el que está ahí en el hype, y el ChatGPT 3.5, ChatGPT 4.0. ¿Qué aplicaciones reales puede tener una compañía a día de hoy? ¿Crees que el tortazo va a ser un buen tortazo o que no? ¿Crees que desaparecerá o no, o tendrá aplicaciones en el futuro? Yo creo que no, desaparecer imposible. Yo creo que es una herramienta tremendamente valiosa, de muchísimo valor, pero que no es la solución a todo. El problema de esto aquí es que se está pensando que puede reemplazar a las personas y su trabajo. La gente está haciendo business plans, ahí venga, y haciendo de todo. O sea, no, esto tiene que ser un complemento a las personas. Entonces yo el tortazo que veo aquí es el de las organizaciones que están volcando todo, pensando que con esto me quito no sé cuánta gente y que va a reemplazar a un montón de cosas. No, creo que es una herramienta súper potente, pero creo que también las organizaciones tienen que tener un plan. Y el plan de usar ChatGPT, en su formato que sea, internamente pasa por formación en la gestión de los prompts. Los prompts que estáis poniendo en ChatGPT cuando estáis trabajando con ChatGPT en GAM, seguro que mucha gente lo está haciendo, porque es normal. Estáis escribiendo prompts que primero hay que entender cómo es la ingeniería de prompts y el diseño de prompts, por un lado. Por otro lado, hay que entender que cuando estáis haciendo un prompt sobre algo de vuestra empresa, estáis compartiendo con el mundo información confidencial. O sea, porque todo lo que pongáis en la versión de ChatGPT, la que está ahí, va a alimentar a la bestia, no la vuestra, la de ellos. Entonces, igual que pasó en su día con las agencias, donde los clientes daban a las agencias sus datos para hacer campañas y luego las agencias multinacionales se quedaban con los datos para ellos, de toda la inteligencia del cliente, y lo usaban para hacer campañas para otros. Aquí pasa igual. Toda la información que estáis poniendo ahí al hacer un trabajo para vuestra empresa está yendo a alimentar los datos y el conocimiento que tiene ChatGPT, que luego usa todo el mundo. Entonces, veis que en las noticias veis muchas veces, seguro, no, porque si la propiedad intelectual, que si no sé qué. Ostras, ¿y por qué en las empresas no hay un plan para utilizar el ChatGPT bien? Entonces, solución. Existe la posibilidad de, no por venderlo, pero nosotros lo podemos hacer, hay muchos más que lo hacen, de crear un ChatGPT personalizado, donde todo eso ocurre en tu organización, tú te nutres de la información, conectas con APIs, haces un bot, etcétera, interno, y entonces la gente que utiliza ChatGPT para su trabajo, la información que añades, los prompts que añades, que al final complementan la información que ya hay ahí, se queda aquí, no sale al mundo. Entonces, eso para mí es lo más importante, que cualquier organización que esté usando ChatGPT, que todos lo están usando porque la gente lo utiliza y es lo que hay, y el que lo intente parar es que está loco, es sencillo coger y decir cuál es el plan, cómo lo vamos a usar, quién se va a encargar de esto, y poner todo el dato de ChatGPT y el bot dentro de tu organización y tu información que no salga de ahí. Porque en cada prompt pensar que estás sintetizando una información muy concreta porque en función de lo que quieres que te devuelva. Entonces, pensar en esto como si fuese un puzzle que le falta una pieza. Entonces, tú le estás poniendo la pieza que falta. Pero si estás escribiendo sobre gatos perdidos en un bosque, no pasa nada. Pero si estás poniendo una pieza sobre cómo gestionar un evento mejor, la producción de un evento, como lo hacéis en GAM, ¿no? o algo que sea digamos, un conocimiento de la empresa, una forma de trabajar, está sintetizando ese conocimiento en una frase muy concisa y esa frase al ponerla se va para afuera. Y entonces ya la tienen otros. Entonces, la respuesta es esa. Poner un firewall, ponerlo para adentro, o sea, simplemente eso es se conecta, se hace un bot interno y que la gente lo utilice, pero lo utilice bien.
porque sí que está aquí para quedarse, ¿eh? Sí. Es un poco en relación a esto de ChatGPT, que yo creo que salió un poco, se hizo famoso hace un año o así. Sí. También hubo por ahí un manifiesto que firmaron cientos de científicos del dato, incluso Elon Musk y demás, sobre el peligro que esto traía, ¿no? Y conllevaba un poco el crecimiento de la inteligencia artificial sin control. ¿Qué opinas? Bueno, claro, sí es verdad, tienes razón. Ahora bien, automáticamente cuando escuchamos eso pensamos en robots y cosas raras y bichos, o sea, porque nos lo ha enseñado lo que es el cine, la televisión, la ciencia ficción. El peligro no es que de repente esto coja conciencia y se vuelva malo. El peligro es que estás poniendo... ChatGPT era un proyecto abierto, ahora es de Microsoft. Entonces, estás dándole todo el conocimiento a él mismo. O sea, antes ChatGPT, OpenAI, era un proyecto open source que no era de nadie, descentralizado. Pero pues los creadores al final dejaron que Microsoft se hiciese con el control de la compañía. Y el peligro real, y porque los que lo firman, es porque tú, al estar utilizando eso, estás alimentando el conocimiento de una empresa que puede coger muchísimo más poder del que ya tiene, y eso pues muy peligroso. Por eso, es otro motivo más por el cual yo recomiendo utilizar la versión donde la información tuya no sale para afuera, ¿eh? Sobre todo en el ámbito de la empresa. Pero yo creo que de peligro real lo veo ahí, que esa información, una vez que ya no es abierta y no es un proyecto open source, lo que tú estás poniendo ahí está yendo a Microsoft. Y luego, es lo mismo que pasa cuando usáis WhatsApp, que yo no sé cómo decirlo ya, yo tengo puesto muy WhatsApp, no uso WhatsApp, no me escribas y me escriben igual. Lo tengo porque sé que van a escribir igual, pero WhatsApp a día de hoy pertenece a Meta, igual que Instagram y Facebook, y ya sabíamos todos que cuando poníamos cualquier cosa en WhatsApp va para Zuckerberg, ¿no? Pero es que ahora, no sé si usáis Salesforce aquí, pero ahora todas las conversaciones que ponéis en WhatsApp, absolutamente todo, va a alimentar el CRM y el DMP de Salesforce, porque han llegado a un acuerdo y todas vuestras conversaciones están yendo a Salesforce para que puedan enriquecer el conocimiento sobre el consumidor y poder luego enviar los mensajes comerciales por otro lado, dentro de lo que es el universo de Meta, y antes y ahora fuera también. Entonces yo o sea, en eso, por ejemplo, uso Signal, es un proyecto que está encriptado, que no van, los datos se destruyen, que no van a ninguna parte, pero es exactamente igual. El problema es estar dando tanta información a una empresa, ¿vale? Que luego puede hacer con ella lo que quiera, porque es suya. Buenos días. Siempre estamos expuestos a que cuando mandamos un WhatsApp o cualquier otro medio digital se aprovechen de la información que enviamos, y yo quería saber un poco si el riesgo al que estamos expuestos es que nos bombardeen a información luego para vendernos cosas, o va más allá, hay algo más profundo en todo esto. El de la publicidad, yo me dedico a eso, o sea, y mi antigua agencia sí que teníamos un código ético en el uso de la información y no hacíamos campañas de retargeting y según qué cosas. Ahora digamos, todo esto se está endureciendo mucho, sobre todo en Europa, con lo cual, por suerte, en Europa estamos en una parte del mundo donde se tiene en cuenta la privacidad de las personas, que al final es un tema de ética y privacidad, tanto en WhatsApp o donde sea, con el uso del dato de las personas, en la inteligencia artificial y demás. Pero el riesgo sí que va más allá. O sea, el riesgo va, no sé si, supongo que habéis muchos leído 1984, ¿no? El libro de Orwell. El riesgo para mí, esto es una opinión personal, va a que determinadas organizaciones tengan tanta información que puedan llegar a tener un control que va por encima de los estados, ¿no? Y de las personas, por supuesto. Entonces, ahí entra un tema que tiene su curva, su hype, pero que está aquí. No tiene que ver directamente con la inteligencia artificial, que es el tema de Web3, ¿no? La Web3 y el uso del blockchain y lo que es el Internet descentralizado, ¿no? Supimos el primer Internet, si os acordáis, ahora sois muy jóvenes la mayoría, pero algunos os acordaréis de Arrakis, Olé, Tecnoland, de Lycos, todas esas cosas, ¿no? El Internet de directorios, ¿no? Altavista, ¿no? Pues,
¿quién iba a decir que todo eso a día de hoy no queda nada, ¿no? O sea, estamos en el Web 2, que es la web de Google y de Meta y esta gente. Pero Web 3, que es lo que viene y lo que cambia todo eso, es una web descentralizada donde toda la información no pasa por la intermediación de grandes corporaciones, sino que corre con el blockchain de persona en persona y de forma totalmente descentralizada. Por tanto, mitiga el riesgo del exceso de control de unos cuantos sobre toda la información que pasa en el planeta, ¿no? En ese sentido, bueno, José Luis, que está ahí, sabe un montón de esto, pero nosotros con la pipa ahora vamos a hacer, por si os interesa esto, pues saber más, estamos organizando para la primavera un festival, ciencia, cultura y transferencia de conocimiento, que es básicamente como sesiones que hacemos ahí, pero más grande, donde en Gijón nos va a ser, donde digamos que es una conferencia disfrazada de festival para que sea una cosa mucho más atractiva y entretenida, pero ya tenemos acuerdos con las principales compañías que hacen contratos dinámicos inteligentes, que hacen tokens de diferentes tipos y sistemas para Web3, para que vengan a trabajar sobre casos específicos de compañías en Asturias, donde lo que queremos es que esas compañías que vienen pongamos casos específicos, salgan del KPI, digamos, de la iniciativa, es que salgan 3 proyectos que desde aquí se puedan hacer durante el año y el año siguiente presentemos qué pasó con ellos y cuál fue el resultado. Pero todo va en la línea de lo que preguntas, ¿no? de hacer planteamientos donde se pueda incluir la privacidad, el uso ético del dato y la descentralización de la información para su aplicación en soluciones de tercera generación, ¿no? Gracias. Bueno, pues nada, Vale. darte las gracias, Alex, por haber venido, por habernos hablado sobre este tema que está en hype, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, sí. Y va a seguir, ¿eh? Esta curva se puede aplicar a cualquier cosa. O sea, hoy estamos hablando de datos, pero si lo pensáis, las modas, ¿no? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por haber venido. Le damos un fortísimo aplauso. Y nos vemos en el próximo Charla Don Gam. Ahora los que queráis tenemos aquí algo para picar. Gracias a todos por venir.